Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. En esta ocasión vamos a la lección número 29. Estamos ya en nuestra recta final, ahora sí ya en el último tramo de nuestro recorrido. Y el pasaje que vamos a considerar hoy es el capítulo 24, de los versos 1 al 15. Vamos a dividir el capítulo 24 en dos, aunque es un solo evento y un solo relato de principio a fin en este capítulo. Vamos a hacer esta división porque creo que hay muchos detalles que vamos a considerar. El tema de hoy es las luces del tablero. Ya te imaginas más o menos por dónde va la cosa y ya verás en el desarrollo de la lección. Nuestro versículo clave es el verso 3 y la actitud expuesta que tenemos en esta lección es que a pesar de las advertencias, David se empeñó en censar al pueblo y al ignorar esta alerta no se le permitió identificar a tiempo un pecado oculto. El objetivo general para nuestras semillas en casa es reconocer que el juicio de Dios a los pecados ocultos se da porque estos no están del todo ocultos. Por nuestra condición caída, los seres humanos somos capaces de torcer y de pervertir cualquier acción, por muy noble que ésta sea. Hay situaciones, de verdad, o hay momentos en los que en condiciones, ¿verdad?, de ayudar, en condiciones de bendecir, en condiciones que pudiéramos definir como espirituales, nobles, las hemos echado a perder. Como por ejemplo, cuando queremos ayudar a alguien, o cuando ayudamos más bien, esta es una acción noble, cuando extiendes tu mano para ayudar a alguien. Pero se pervierte cuando, por ejemplo, hay detrás de esto una intención de ser reconocido. Cuando ofrendas, cuando oras, etcétera, etcétera. Jesús habló de esto, ¿no? Y nos dijo que nos cuidáramos de hacer las cosas nobles o hacer las cosas espirituales con una intención torcida. Pero esto se debe precisamente a nuestra naturaleza caída. David hizo algo que no era esencialmente malo. Hacer un censo, como lo veremos en el capítulo 24, no es malo. O sea, no hay nada que bajo la ley se estipulara como prohibición. Por lo tanto, él no estaba violando ningún principio. Era algo incluso que en la ley se prescribió, como veremos más adelante. El problema fue que detrás de una buena acción había un pecado oculto. Ahora, esto nos va a llevar en la reflexión que vamos a hacer el día de hoy a que cuando ignoramos nosotros esos foquitos rojos que Dios enciende, podemos traer consecuencias graves a nuestras vidas, como fue el caso de David. A David Dios le encendió un foquito rojo a través de Joab, pero el ignorarlos, el hacerlos a un lado, llevó a la nación a una gran pérdida y llevó a David a cometer uno de los errores más fuertes de todo su reinado y pudiera ser de toda su vida. Quiero recordarte que los últimos capítulos del segundo libro de Samuel, capítulo 21 al capítulo 24, no están escritos en orden cronológico, es decir, no corresponden propiamente a la etapa final de la vida de David. Se insertaron ahí, como te lo dije desde el capítulo 22, se insertaron ahí por razón de ser eventos relevantes en su vida, en este caso eventos trágicos en su vida, pero el escritor intencionalmente los incrusta al final de su relato porque son también relevantes y son importantes para nosotros. Así que yo espero que aprendamos de esta historia lo que hoy tenemos nosotros que aprender. Antes de entrar en materia, vamos a dividir nuestra reflexión en 4 puntos. Ahorita más adelante te los voy a describir, pero antes de avanzar en cada uno de ellos, es necesario en este pasaje hacer una introducción un poco extensa. Así que yo quiero invitarte a que pongas toda tu atención. Si estás viendo este video y estás haciendo algunas otras cosas, yo entiendo que a veces escuchamos la enseñanza y mientras
realizamos alguna que otra actividad. Pero sí, me gustaría invitarte a que los próximos 5 o 10 minutos pongas toda tu atención, porque esta introducción que quiero ofrecerte son como candaditos que vamos a abrir para comprender de la mejor manera, ¿verdad? Y hasta donde nos sea posible, el sentido de las cosas que están implícitas y las que están explícitas en el pasaje. De entrada, el capítulo 24 es un pasaje con muchas aristas. Es como un pescado, ¿verdad? Que vas a comer, pero debes de tener cuidado con las espinitas. Hay muchas cosas que pues definitivamente aparecen o están más bien tras bambalinas o detrás de las letras, y es lo que quisiera que descubriéramos en toda esta historia. El relato, si me permites hacer brevemente un resumen en pocas palabras de lo que está aquí, es, bueno, David se ve incitado o provocado a censar al pueblo, envía a Joab y a sus capitanes a que realicen este censo. Joab le advierte que hacerlo traería un mal sobre Israel. David lo ignora y finalmente impone su palabra de rey. Y entonces Joab y los capitanes hacen una larga travesía de casi 10 meses para realizar este censo. Una vez que el censo termina y que Joab viene con el informe, a David le pesa el haber hecho esto y entra en conciencia de que lo que hizo estuvo mal. Al día siguiente, un profeta viene de parte de Dios y entonces le dice, lo que hiciste estuvo mal y te voy a castigar. Y tienes 3 opciones, A, B o C. David elige C, cosa que sucede, y bueno, de ahí ya continúa la segunda parte del capítulo que hablaremos en la lección siguiente, nuestra última lección. Entonces, de manera general eso es. Te lo anticipo para que podamos, en esta introducción, abrir estos candaditos para entender qué es lo que el pasaje nos ofrece. Y te decía que es un pasaje con muchas aristas porque tenemos un pasaje paralelo en el capítulo 21 del libro de Crónicas. Tú sabes, muchos de los relatos de Samuel están también en el libro de las Crónicas. Son 2 volúmenes o 2 libros que se complementan de una manera porque nos amplía, en el caso del libro de Crónicas, amplía muchas cosas que no se relatan en el libro de Samuel. ¿Te acuerdas cuando David traslada el arca? Tuvimos que ir al libro de Crónicas para poder entender la historia completa y verla desde una perspectiva mucho más amplia, y nos dio la oportunidad de comprender exactamente qué es lo que pasó en aquel momento. El capítulo 24 de Segunda de Samuel y el capítulo 21 de Primera de Crónicas son exactamente lo mismo. Pero hay una, pues, aparente controversia que de hecho ha tenido a los teólogos de los últimos 3000 años, ¿verdad? Haciéndose pelotas como tu servidor también. Digo, no soy un teólogo, pero tienes que definitivamente tratar de conciliar estas 2 ideas que a la superficie parecieran ideas opuestas. ¿Cuáles son? Bueno, quiero leer el verso 1 del capítulo 24 de 2 de Samuel y leer el capítulo 21 de Primera de Crónicas en el verso 1 también, y vamos a ver de qué te estoy hablando. Vamos al verso 1 de 2 de Samuel 24. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Ahora, el pasaje en Crónicas dice lo siguiente: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Si te das cuenta, el inicio del relato, o el inicio de este fragmento o de esta parte de la historia en la vida de David, comienza con 2 personajes totalmente opuestos y diferentes. Por un lado, en el libro de Samuel, nos describe que Dios se encendió en ira contra el pueblo de Israel por una causa que no se define. Derivado de la ira de Dios sobre el pueblo, Dios incitó a David a levantar un censo, y después de que David levanta el censo, como te decía hace un momento,
Ahora Dios juzga a David por haber levantado el censo y castiga a toda la nación. Si lo lees así nada más, dirías, aquí hay algo que no me está cuadrando, ¿verdad? Y pondremos sobre la mesa muchas cuestiones como Dios tienta a las personas, Dios incita al mal, y una vez que te atrapa en el mal al cual él mismo te llevó, Dios te castiga. Bueno, qué bueno que está, y por algo está ahí, el pasaje de Primera de Crónicas 21 para aclarar y complementar, no para contraponer, sino para aclarar y complementar lo que pasó acá. Entonces, ¿qué es lo que dice por sí solo el pasaje de Primera de Crónicas 21? Bueno, ahí dice que fue Satanás quien se levantó contra el pueblo de Israel y que fue Satanás quien incitó a David a levantar un censo. Entonces, si te das cuenta, si leyeras los dos pasajes por separado, o más bien de forma independiente, sin correlacionarlos, prácticamente tendrías dos historias totalmente diferentes. O sea, digo, la historia es la misma, pero dos tramas y dos ideas centrales, pues no solo distintas, sino contrapuestas, ¿no? Pero están ahí ambas y se relacionan perfectamente de esta manera. Vamos a formular una sola idea tomando en consideración ambas premisas, tanto la de Samuel como la de Crónicas. ¿Cómo quedaría esto en esta unión de estas dos ideas? Bueno, número uno, en realidad fue Satanás quien se levantó en contra de Israel. Algo perverso que no se define, pero ahorita quizás podamos encontrar alguna pista de qué se trata, pero algo perverso comenzó a gestarse en el corazón de toda la nación. Cuando dice que Satanás se levantó contra Israel, es muy específico en ambos pasajes, porque no fue algo directamente contra David. No dice que Satanás se levantó contra David y el pasaje de Samuel no dice que la ira de Dios se encendió contra David. Es algo que sucede de manera general. Esto es algo que le pasó a David y que le pasó al resto del pueblo. Entonces, vemos ahí que el iniciador de toda esta obra perversa fue Satanás. Obviamente no vamos a dejar a un lado la naturaleza pecaminosa y caída del hombre, ¿no? Porque siempre seremos responsables de nuestras acciones. Bueno, cuando comienza este hervidero, ¿verdad?, de pecaminosidad en el pueblo, regresaríamos entonces al pasaje de Samuel 24, dice, entonces el enojo o la ira de Dios se desató o ardió contra Israel. Es decir, no solamente fue un tema con David, aunque David, por ser cabeza federal, es decir, representante de toda la nación, tuvo finalmente la última responsabilidad delante de Dios por todo lo que sucedió. Pero la ira de Dios viene a entablar o a iniciar un juicio contra toda la nación. Luego entonces esta condición pecaminosa que, si me permites dar como una perspectiva personal, creo que fue un tema de orgullo tanto en David, de autosuficiencia, pero quizás esta misma actitud en David definió también una actitud en todo el pueblo. Quiero recordarte que a estas alturas en la vida de David y de la nación habían vencido a todos sus enemigos en derredor. Es decir, el poder, hablando desde una perspectiva militar, política, se había de alguna manera asentado perfectamente bien en la nación. Y después de ser una nación que viene de menos, que viene de pérdidas en guerras, que viene del reinado de Saúl, ya sabes, ahora es una nación poderosa militarmente. Y eso pues es como si el día de hoy a nosotros los mexicanos, de un día a otro, nuestro peso valiera mucho más que lo que vale el dólar. Ahí te la pongo así nada más. No quiero ni pensar cómo nos sentiríamos, ¿no? O que de la noche a la mañana fuéramos una superpotencia.
cambiaría definitivamente nuestra perspectiva en muchos sentidos. Y entonces supongamos que eso es algo que está pasando en el pueblo de Israel. Entonces la ira de Dios comienza a arder porque pudiera ser que el pueblo considera que es por su fuerza, que es por su poder, que es por su estrategia, que es por su rey, que es por muchas cosas que han llegado a donde están. David mismo tal vez pudo pensarlo dentro de sí. Por eso te decía y quise arrancar esta reflexión con podemos empobrecer y podemos desvirtuar las virtudes o las actitudes o las acciones más nobles, ¿no? Ahora, un juicio, en este caso el juicio de Dios, tiene como fin exponer el pecado y juzgar el pecado. Si hay algo en el corazón del pueblo, Dios quiere sacarlo a la luz. Entonces es ahí donde David es un instrumento en las manos de Dios, en la sabiduría y en la soberanía de Dios. Obviamente siempre Satanás hace su trabajo, hace su papel, pero en la soberanía y en la economía de Dios, David será el instrumento ideal para que Dios juzgue a su pueblo, para que juzgue a David, para volverlos otra vez. Es un acto de gracia, déjame decirte, es un acto de misericordia, para que Dios vuelva a recuperar otra vez el corazón de ellos en humildad, cosa que va a suceder ya más adelante o en la segunda mitad de la historia de este libro. Pero entonces volveríamos a la pregunta que nos formulamos hace un momento. Entonces, ¿está Dios induciendo a David al mal? Bueno, la respuesta es definitivamente no, porque aunque el pasaje en el verso 1 que leímos hace un momento, de 2 de Samuel 24, dice que Dios le dijo a David, ve y haz un censo, la realidad es que Dios no está tentando a David al mal porque hacer un censo no es inherentemente malo. Tan no lo es que se prescribe en la ley, nada más que había que hacerlo conforme Dios había dicho que se hiciera. Números, yo no lo voy a leer en esta ocasión porque recuerdas, tú debes hacer tu tarea, tú debes hacer tu trabajo en casa, tú debes de tomarte un tiempo para revisar esta lección en lo personal. Pero Números capítulo 1, los primeros versos, el verso también 19 del capítulo 1 de Números, luego el capítulo 26, versos 2 al 4 del libro de Números, y de hecho los capítulos completos hablan acerca de los censos, pero específicamente en estos versos que te doy, te darás cuenta que en el segundo año después de que el pueblo de Israel salió del cautiverio, hicieron un censo. 40 años después, cuando el pueblo de Israel está ya llegando a la tierra prometida, vuelven otra vez a hacer un censo. De hecho, el libro de Números, por si no lo sabías, toma su nombre de ahí. En la versión Septuaginta, que es la traducción que se hizo de la Biblia hebrea al griego, esto es 2000 años atrás, en esta versión se le da por primera vez a este libro el nombre de Números, por eso, por los números, por el censo o los censos que se realizaron en el pueblo de Israel. Entonces, hacer un censo no es nada malo. Cuando Dios, dice el verso 1, le dijo a David, ve y haz un censo, es como si Dios nos dijera hoy, ve y ayuda a tu hermano. No nos estaría incitando al mal porque nos está enviando a hacer algo que es correcto. Pero si lo que Dios quisiera es juzgar una mala actitud en mí y me dice, ve y ayuda a tu hermano, pero yo voy y lo ayudo con una motivación incorrecta, con un pecado oculto de deseo, de reconocimiento, tal vez Dios use esa buena acción para juzgar mi corazón y hacerme ver qué es lo que hay dentro de mí. Tal vez es la única manera en la que yo pueda ser consciente de, wow, ayudo a la gente para recibir reconocimiento. Entonces, no podemos suponer, bajo ninguna circunstancia y ninguna perspectiva, que Dios está tentando a David a hacer algo malo. Tan no lo es, que quiero que me acompañes
al libro de Éxodo, en el capítulo 30, y que observemos ahí las instrucciones que Dios le dio a Moisés en cuanto a los censos y las implicaciones espirituales de un censo. Vamos al capítulo 30 y vamos a leer de los versos 11 al 16 en el libro de Éxodo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Quiero que tomes nota de esto último. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo o 6 gramos de plata, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor, ahora observa lo siguiente: para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Si te das cuenta de las implicaciones que hay al momento de hacer un censo, desde la ordenanza de Dios a Moisés. Es decir, el censo, otra vez, volvemos a subrayarlo, no es algo inherentemente malo, es algo permitido, es algo prescrito en la ley, pero tiene su formato. Y en este formato, lo que acabamos de ver es, número uno, que en el tiempo del censo, cada israelita tiene que dar una aportación. Y esta aportación, según lo que acabamos de leer, es por el rescate de su propia vida. Créeme lo que valdría la pena en algún momento, y te lo puedo recomendar, ¿verdad? Con todo gusto, que estudiaras y que te profundizaras en lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo. Porque seguramente tiene muchísimas cosas más que mostrarnos, aparte de las que yo te voy a ofrecer aquí solamente de manera escueta y sencilla, a manera de que podamos introducirnos y comprender lo que está pasando en nuestro relato en el libro de Samuel. Pero entonces, ese pago que la persona daba era en rescate por su vida. Y número dos, al hacer eso, dice que evitaría que una plaga viniera sobre ellos. Qué curioso que en el antiguo pacto, todas estas cosas que son luz de lo que vendría más adelante, se desarrollaran de una forma que desde la perspectiva humana, o desde la perspectiva quizás más bien desde nuestra perspectiva ya en los postreros tiempos, pues no tenga como mucho sentido. ¿Cuál sería la razón, no, por la que Dios les pide: vas a traer una monedita? Que en realidad era un pago hasta simbólico, ¿no? Ese es el tercer aspecto que observo en ese pasaje. Es simbólico, porque 6 gramos de plata fueron la medida para todos. Hay otras ocasiones o otros momentos en los que Dios demandaba que cada uno aportara conforme lo que tuviera. El rico tenía que aportar más y el pobre podía aportar muy poco, porque era, verdad, en relación a sus ingresos o a lo que poseía. En este caso particular, en este impuesto que Dios establece al momento del censo, le dijo: la medida es la misma para todos. Es una medida casi simbólica que el pobre pueda aportar y el rico también obviamente la va a aportar, pero a ambos los va a poner en una perspectiva correcta, de que delante de Dios todos son iguales, de que el rico no vale más ni el pobre vale menos, y que es accesible esta redención y esta purificación y justificación, porque son los elementos clave en ese relato, están al alcance de todos, porque en teoría nadie por sus propios esfuerzos la puede alcanzar. Y entonces el cuarto elemento, ¿verdad?, de este pago es eso, incluye purificación y justificación. ¿Qué representaría? Y esta es como una pregunta, como si estuviéramos en el salón de clases.
¿Qué representaría este pago o esta monedita de plata, 6 gramitos de plata? ¿Qué representarían desde nuestra perspectiva ya neotestamentaria a la luz del Evangelio? Representa la fe. Porque es el único elemento que en la justificación y que en la purificación de nuestros pecados, por la gracia de Dios, es el único elemento que el ser humano aporta, pero es un elemento que bien todos, pobres, ricos, de cualquier raza, lengua, nación, todos podemos o debemos aportar para que entonces evitemos la plaga de mortandad. Creo que la analogía es clara y te la dejo de tarea para que la profundices porque de verdad está impresionante. Entonces, estamos ya terminando con esta introducción y creo que más o menos tenemos un panorama ya adecuado para ahora sí introducirnos a nuestra historia. ¿Va? Yo sé que hay muchas preguntas que te van a surgir y bueno, para eso están las semillas en casa, los grupos en casa. Y si tú desde donde nos ves no estás propiamente en un estudio bíblico como este, pues haz un estudio autodidacta de todo esto que estamos revisando o compártelo con alguien más y verás que vas a sacarle todavía mucho más provecho. Pero bueno, por cuestión de tiempo, ahora sí, entramos en materia. Tenemos 4 puntos a desarrollar, los vamos a desarrollar pues ya de una forma más aceleradita, más rápida, porque creo que con esta introducción hemos abierto muchos candaditos y el pasaje va a comprenderse de una mejor manera. Te recuerdo el título de nuestra lección, Luces en el tablero, y obviamente pues cuando hablamos de las luces en el tablero me estoy refiriendo a esos foquitos que tenemos en el tablero de nuestro automóvil que nos van a avisar cuando algo esté fallando. Punto número 1, vamos a ver la falla subyacente. Punto número 2, la luz en el tablero. Punto número 3, la luz evidente. Y punto número 4, la costosa reparación. Ya casi armaste el cuadro completo de una situación de descuido, de dejadez, de ignorancia, ¿verdad? De esos foquitos que se prenden en el tablero y que a veces no nos tomamos el tiempo para indagar qué es lo que nos están diciendo y reparar o prevenir una reparación mayor. Bueno, el primer punto, que es la falla subyacente, lo vamos a ver en los versos 1 y 2, que dice así. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Esta expresión, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, era una expresión común en el antiguo Israel que definía la totalidad del territorio. Es como si hoy dijéramos desde Tijuana hasta Mérida, ¿no? Creo que es una expresión que en su momento escuché. Define, ¿verdad?, la totalidad de nuestro territorio. Bueno, algo así está aquí implícito en esta idea. Cuando David manda que se haga este censo, dijo, quiero un censo no nada más de aquí de Judá, no quiero nada más de algunas partes de Israel, no, quiero un censo de todo el país. Ahora, como ya bien dijimos, hacer un censo no estaba mal. Pero cuando se realizaban los censos, era precisamente para saber cuál era o cuál es el número de tu población. El censo que David hizo, por lo que leeremos más adelante, tiene un contexto militar. A David no le interesaba tanto cuántos habitantes había en Israel. A lo que David le estaba tirando era saber cuántos soldados aptos para la guerra había en Israel. Esto nos puede dar una pista, como te decía hace un momento, de qué es lo que está gestándose en el corazón de la nación y en el corazón de David también. Tal es así que al final de este versículo dijo, este informe es para que yo sepa, no es para que todos sepamos, ahora no era el INEGI para que la nación sepa cuántos habitantes somos ya.
No, es algo personal. Yo quiero saber cuántos soldados tengo. Desde mi perspectiva, como te lo dije atrás, hay un asunto de soberbia y de orgullo dentro del corazón de David y seguramente dentro también de todo el pueblo de Israel. Esto es el punto número 1, la falla subyacente. Y bueno, en esta analogía que estamos utilizando de las luces en el tablero, es cuando el auto comienza a fallar sin que tú percibas la falla. Nuestros autos, muchos de nuestros autos, incluso no nada más es en los autos, también sucede en nuestro organismo. Hay muchas cosas que nosotros ya empezaron a fallar, simplemente que no lo sentimos, no lo sabemos. El síntoma no se ha hecho evidente, pero hay personas que llegan al médico y le dicen, es que tú ya tienes un cáncer terminal. Y la persona dice, pero me he sentido bien, o sea, hago esto, solamente empecé a sentir un dolor ayer, aquí en esta parte o algo, y es un asunto ya de atrás. Bueno, pero volvamos a nuestra analogía de los autos, mejor para no entrar en temas de salud. En los autos, las fallas comienzan a generarse. Hay muchos problemas que se están derivando o que se están gestando, pero no tenemos ni idea de ellos hasta que algo aparece en nuestro tablero. Y ese es el punto número 2, la luz en el tablero. Y esto lo vamos a ver en los versos 3 al 9 que dicen así. Pero Joab le respondió al rey, que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad en el valle, en dirección a Gad. Luego fueron a Jazer, después a Galaad en la tierra de Tahtim-Hotzi, y a Danjaán hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Beerseba. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar una espada y además 500,000 en Judá. Como te decía hace un momento, el pasaje paralelo en 1 Crónicas 21 es muy similar a este, pero hay algunos detallitos que me gustaría que observáramos en esta otra perspectiva que nos ofrece Crónicas. Así que vamos a leer algunas cosas que tenemos allá. Mira, ¿qué es lo que dice 1 Crónicas 21 a partir de esta porción en la cual se indican las observaciones que Joab hace? Pero Joab respondió, que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. ¿Pero por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Subraya esta última expresión o esta última pregunta. ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo, luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1,100,000 guerreros que podían manejar una espada y 470,000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo. Observa, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. ¿Qué momento? En este punto número 2, que es luces en el tablero, porque David manda a que Joab realice o encabece esta titánica labor de censar al pueblo de Israel. Pero hay algo que el pasaje no dice y mira, me muerdo así las uñas por tratar de descubrir lo que hay detrás de las palabras. Pero Joab definitivamente identificó y supo que algo que en esta acción no estaba bien. ¿Cuáles pudieran ser las razones? Digo, ya en nuestra introducción ya vimos que un censo no está mal y que había que hacer tal o cual cosa, en este caso, ¿verdad?, el pago que cada uno tendría que ofrecer para que el censo no generara una plaga mortal.
Pero ¿qué es lo que hace que Joab diga, prenda los focos y diga, David, eso que estás haciendo está mal? Bueno, derivado de lo que acabamos de leer, pudiéramos suponer, una, son suposiciones, una, pues que Joab está observando en David una actitud de orgullo y de soberbia. Dos, que tal vez David le dijo, yo sé que en los censos, digo, si es que fuera el caso que hubo este diálogo, ¿verdad? Yo sé que en los censos de Moisés se tenía que pedir un pago, pero tú simplemente ve y cuenta. Haz caso omiso de esto, o sea, no cobres los 6 gramos de plata, porque este censo, ¿verdad?, tiene otra finalidad. No sé, tal vez alguna argumentación debió sacar David que hizo que Joab tratara de detenerlo. Y es que si no lo vemos a la luz del libro de Números y del pasaje de Éxodo 30, uno supondría que Joab le está diciendo, hey, censar al pueblo es pecado, cuando en realidad no lo era. Por lo tanto, Joab está apuntando a algo que David no logra identificar. Y entonces es cuando el mugroso foco del tablero se prende. ¿Me explico? Se prende el foquito y lo ves y dices, lo que la mayoría de las veces pasa es que ni siquiera sabemos leer los símbolos en el tablero. Y dices, ¿y ese foquito qué es? ¿O qué me está indicando? Y entonces, ay no. Bueno, en ese sentido, de verdad he escuchado tantas historias. Una, pues que quizás pueda ser tu caso, que traigas ahí ya de meses o años el dichoso foquito en tu tablero y ya te acostumbraste a verlo. Y dices, no pasa nada. Este foco se prendió hace 2 años y aquí sigo circulando. O lo que es peor, que se da, y tal vez te vas a reír porque digas, ay caray, es mi caso. Vas con el mecánico no para que busque cuál es el problema, sino para que te apague el foquito. Por favor, ya no me gusta ver ese foquito, sobre todo cuando manejo en la noche, esos 2 foquitos que tengo ahí encendidos ya me enfadaron. Por favor, desconéctamelos. Y quizás el mecánico diga, oiga, pero es que le está advirtiendo o le está avisando que hay un problema mayor. Sí, sí, no sé, pero mira, el carro está jalando, está funcionando, y ya cuando tenga que morir, que muera. Tú córtale lo que tengas que cortarle, pero quítame ese foco de ahí. Bueno, Joab, a pesar de que, como vimos ya anteriormente, no era precisamente la persona más espiritual en Israel, en ese momento está identificando en David que esta acción va a traer un mal sobre Israel. Y dice que le afligió tanto, el pasaje de Crónicas, que ni siquiera censó a 2 tribus. Porque yo pienso que Joab estaba haciendo todo esto con un pesar en su corazón y al último dijo, bueno, le voy a dar este informe y ya hay que regresarnos porque esto está mal y esto está mal. Y entonces, ¿qué hizo David cuando vio sus foquitos en el tablero? Simplemente los ignoró. Simplemente los pasó por alto y siguió su camino. ¿Qué foquitos se comienzan a prender en tu vida y en mi vida? Mira, al reflexionar yo en esta historia, definitivamente concluyo que cuando Dios nos juzga, que cuando Dios nos trae a juicio, porque dice Pedro en su primera epístola, dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su propia casa. O sea, no pienses que, ay, es que eso era en el Antiguo Testamento. Dios sigue juzgando a su pueblo. Pero antes de juzgarnos, nos enciende el foco del tablero. Antes de traernos a cuentas e incluso de imputarnos alguna penita por ahí, nos enciende el foco y nos dice, hey, algo está mal y tienes que detenerte y revisar. Curiosamente, hace 2 días de esta grabación, en mi tablero se encendió el foquito de la bolsa de aire. Y entonces pues, le llamé a un amigo y le dije, se encendió el foquito de la bolsa de aire. ¿Qué pasó o qué va a pasar? Me dijo, pues hay que revisarlo, o sea, tienes que llevarlo con un eléctrico y ya sabes, meter la computadora para que la computadora diga dónde está el problema y qué es lo que hay que hacer, si es algún servicio, etc.
Porque ignorar ese foquito que, dicho sea de paso, ya se apagó, pero no porque se haya apagado significa que el problema, porque hay un problema, se ha solucionado. Pero este foquito, ¿verdad? O esta falla que ya está ahí, que yo no percibo, que yo no siento porque sigo manejando mi auto igual que hace una semana, me está indicando que mi vida corre riesgo. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, tengo un accidente y la bolsa no se activa, puede ser mortal para mí o para cualquiera de mi familia. Pero también, si se activa cuando no la necesito, igual puede ser mortal. Entonces no es algo que se pueda ignorar ni pasar por alto. Bueno, David hizo exactamente eso. Ante la insistencia de Joab, porque seguramente Joab insistió tal vez un día, 2, 3, 4, una semana, mi señor rey, esto que estás queriendo hacer está mal. Y finalmente la palabra de David se impuso y todo siguió adelante. Bueno, nos lleva al punto número 3. Pasas de la falla subyacente, ¿verdad? O sea, esa falla que está ahí debajo, pero no la percibes, pasas a la luz en el tablero. Luego de la luz en el tablero pasas a la falla evidente. Es decir, pues cuando ya ahora sí la nave ya empezó a fallarte, ya empezaste a sentir que está fallando. Verso 10 de nuestro capítulo 24, ¿qué es lo que dice? Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. ¿Sabes qué? Este verso describe las cosas que Dios le empezó a revelar a David. Definitivamente, una vez que David obtuvo en sus manos el informe de estos números, Dios comenzó a tratar con David. O sea, Dios permitió que David comenzara este proceso bueno de contar al pueblo, a los soldados. No hay ningún problema hasta ahí, David. ¿Por qué? Pues porque por encima todo parece muy, muy, muy claro y sin ningún problema. Pero una vez que obtuvo el censo en sus manos, Dios comenzó a revelarle a David su propio corazón, sus verdaderas intenciones. O, en su caso, como te decía, es una suposición, las omisiones de David al no realizar el censo de la manera apropiada, más o menos como el traslado del arca, ¿eh? Algo así se pudiera estar duplicando en esta historia. Sea cual fueran las razones y las causas, Dios trajo a David a la conciencia de sí mismo. Y la conciencia de uno mismo, obviamente, como dijo un amigo mío, ¿verdad? Las personas cambian hasta que son conscientes de que necesitan cambiar. Pero mientras eres ignorante de ti mismo, de lo que subyace en tu interior, uno puede estar haciendo muchas cosas totalmente torcidas y malas, aunque no parezcan malas, pero que a los ojos de Dios no se aprueban. Y entonces, en esta conciencia que David comienza a adquirir de, ups, creo que la regué. Fíjate, no hay ninguna consecuencia aquí todavía, ¿eh? O sea, no hay ninguna pena ni nada, eso viene después. Esto todavía hace que la cabeza te truene porque uno supondría que Dios solamente impone penas así tan duras como estas que vamos a revisar cuando la persona es agarrada con las manos en la masa, ¿no? Aquí simplemente David reconoció y desde nuestra perspectiva sería como que suficiente. Ay, bueno, ya reconociste que estuvo mal, reconociste que eres un soberbio, un orgulloso, reconociste esto y esto y eso. Bueno, ok, está bueno, borrón y cuenta nueva. Pues no, desafortunadamente no es así. Ya veremos ahorita el punto número 4. Pero aquí en este punto número 3, David adquiere conciencia y es cuando la nave ya te falla, pues. Ya ese foquito ya viene a ser lo de menos. Ya empiezas a ya el carro ya no jala o empiezas a sentir la falla. Ya sabes que no puedes circular, tal vez ni siquiera llegues al taller mecánico porque ya la nave ya dio lo que tenía que dar. Esa advertencia que tuviste ahí por años tal vez, finalmente se hizo evidente, ¿no? El punto número 4. El punto número 4 es la costosa reparación.
Y aquí es, obviamente, pues, ni hablar. Sembraste cebollitas, pues a cosechar cebollitas, mijito. Versos 11 al 15, en este punto número 4, la costosa reparación, dice lo siguiente. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? ¿O 3 meses de huir de tus enemigos? ¿O 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana, que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Como te decía hace un momento, su arrepentimiento no le libró de la pena. Hubo una penalización demasiado alta. Había una ley en el Antiguo Testamento que decía ojo por ojo, diente por diente. Mal vista en el resto de los siglos por venir, porque eso se le dio la connotación de venganza. Pero en realidad era una medida regulatoria, como la hay en nuestra ley, por ejemplo, en México. De que si una persona viene y te quiere, por ejemplo, te quiere atacar con un palo, tú puedes defenderte con un arma que no sea más letal de la de tu oponente. Es decir, tú no pudieras justificar que mataste a alguien con una pistola cuando vino contra ti con un palo. Serías responsable de homicidio. Bueno, la ley de ojo por ojo y diente por diente era una medida regulatoria para que las personas, cuando tuvieran que ser retribuidas por lo que hicieron, no se les imputara o no se les demandara con un castigo que sobrepasara su delito. En este caso, cuando uno observa las penas que Dios, bueno, no las penas, pero la libertad de elegir cualquiera de estas 3 penas que se le imputaron a David, uno no deja de ver que las 3, o sea, por eso dice en el verso 14, estoy en una situación desesperada, porque no sé cuál sea la menos grave. Imagínate 3 años de hambre. La cantidad de personas que se verían afectadas por una hambruna con una prolongación así. Le dijo, bueno, ok, si no quieres 3 años de hambre, 3 años de huir de tus enemigos. 3 meses de huir de tus enemigos. ¿Sabes cuál sería la implicación en costo de vidas humanas, en pérdidas de bienes, en pérdida de territorio? O sea, hay muchas implicaciones, no solamente es la huida como tal, sino lo que la huida implicaría. Es decir, que se impondría la fuerza de los enemigos que hasta ese momento David había, como te dije en un principio, David había controlado, porque política y militarmente estaban en otro nivel. O 3 días de una plaga mortal. Bueno, conforme a la pena era la gravedad del pecado. Yo espero que hagas ya ahorita, empieces a hacer tus conexiones con todo lo que estamos revisando para que te des cuenta de que el problema era un problema muy profundo. No era el censo como tal, sino que había un pecado subyacente, tanto en David como en el resto de la nación. Y digo en el resto de la nación porque el pasaje de Crónicas así dice, Satanás se levantó contra Israel. ¿Qué focos se comenzaron a prender que David no vio en sí mismo, que lo llevaron a seguir adelante? Cuando ya tiene la falla encima, cuando Dios le permite ser consciente
de lo que hizo. Es como si le abriera los ojos y le dijera, David, esto eres tú y esto que hiciste es perverso por su origen. Y entonces la justicia y el juicio de Dios viene y agárrate, papá. David se inclina por la tercera porque considera que esta plaga, dice que vendría, no incluiría la invasión de enemigos que serían unos carniceros contra ellos. Dice, tal vez, lo que está dando a entender es, tal vez alcancemos misericordia de parte de Dios, cosa que sucede y que veremos la semana próxima, en la lección número 30, pero tal vez alcancemos misericordia de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos en esto? Pues tenemos una lección, creo que muy práctica, de los foquitos que hoy se están comenzando a encender en nuestro tablero. Cosas en las que Dios nos está advirtiendo, hey, tienes que darte cuenta que esto que piensas, esto que hablas, esto que haces, estas intenciones son un foco rojo porque están indicando que hay algo muy, muy, muy grave dentro de ti y tienes que corregirlo ahorita. No es lo mismo, mira, es de verdad, para quienes tenemos un auto, no es lo mismo que cuando el foquito rojo se enciende, vayas con el mecánico y te cobre, digo, es un ejemplo, ¿verdad? A veces no es así, pero que te diga, pues mira, es un empaque o es una piececita y que lo soluciones con 100 pesitos, 200 pesitos, porque es nada más cambiar un empaquito. A veces te sale más cara la mano de obra que la misma refacción, pero lo puedes solucionar a veces con muy poco dinero. Pero dejar el foco rojo ahí y tal vez no cambiar ese empaque, esa válvula, lo que sea. ¿Sabes cuántos casos? Habla con un mecánico de esto. ¿Sabes cuántos casos hay de gente que llegó porque el foquito se prendió y llegó y le dijo, ya su auto se desvieló o ya esto o ya lo otro? Y la reparación, pues no sé, van a ser 15, 20 mil pesos, pero lo pudo haber solucionado con 500 pesos, con 300. O tal vez hasta un cambio de aceite que pudiste haber hecho tú mismo y el foquito de aceite te encendió y dices, pues eso no sé ni qué significa, ¿verdad? Seguiste adelante, te quedaste sin aceite, cuando tal vez comprar un par de litros de aceite te habría salido mucho más barato que una desvielada. Bueno, el relato termina así, con la costosa reparación del daño. Hablaremos con detalle ya en la segunda mitad, en la próxima lección. Y hoy lo único que quiero hacer es invitarte a que terminemos esta reflexión en el Salmo 19, que escribe precisamente el mismo David. En el Salmo 19, en los primeros 10 versículos, David pone en alto la palabra de Dios y la efectividad de la palabra de Dios en la vida y en el corazón de un hombre. Hace sabio al sencillo, tus mandamientos, ¿verdad? Alegran el corazón, etcétera, etcétera. Es algo que quiero invitarte a que leas el Salmo 19 a partir de esta perspectiva de la que estamos revisando luces en el tablero. Pero esos primeros 10 versos, David cae en cuenta, ¿no? Que la palabra de Dios es medicina, es la que nos evita, es la que nos prevé, es la que nos alerta. La palabra de Dios son los foquitos en el tablero. Pero quiero enfocarme, para cerrar, en los últimos 3 versículos, en los últimos 4 versículos, del 11 al 13. Y fíjate lo que dice el verso 11. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Son el foco ahí y me será muy útil si respondo a la palabra de Dios y la obedezco. Es la forma en la que puedo, no en la que puedo, en la que permito que Dios obre en esas fallas subyacentes de mi alma. Es la única manera en la que me abro para que Dios venga y arregle lo que nadie más puede arreglar ni reparar, ni yo mismo. O sea, yo no te estoy invitando el día de hoy a que cuando el foquito en el tablero se prenda hagas tu introspección y trates de resolver tu propia vida, porque hay cosas muy dentro de nosotros que
no están ni siquiera al alcance de nosotros mismos, aunque están en nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del profesional. Necesitamos la ayuda del médico o del mecánico en este caso, del mecánico eterno, que va a meter la computadora y va a decir, tu falla es esta y aquí es donde hay que trabajar. Los versos 12 y 13 del capítulo 19 son increíbles en este sentido. Vamos a ver lo que dicen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces, estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Qué manera de cerrar esta lección, invitándonos a cada uno de nosotros a que vayamos al Señor para que podamos encontrar libertad de estas fallas, pecados que subyacen en lo profundo de nuestro corazón. Reflexiona, así como te invito a leer Éxodo 30, te invito también a que reflexiones sobre el Salmo 19. Chicos, me detengo ahí porque aunque la lección creo que todavía daría para más, yo creo que ahí en sus semillas en casa, en sus grupos en casa van a poder disfrutar y encontrar muchos más tesoros. Así que bendiciones y nos vemos la próxima semana para nuestra última lección de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Hasta entonces.